Aparte de todo lo que dijimos en el capítulo 3, que terminamos diciendo que el conocimiento es cuando la persona se une a la cosa que está conociendo y se hace parte de ella y parte de la vida de la persona. Dice que cada alma divina tiene tres vestimentas. ¿Cuáles son las tres vestimentas que tiene el alma divina? Mahashavá, Dibur, Umaaseh, pensamiento, habla y acción. Las tres vestimentas, repito, son pensamiento, habla y acción. Pensamiento, habla y acción ¿de qué? Uno puede pensar muchas cosas, uno puede hablar muchas cosas y uno puede hacer muchas cosas. Dice que las tres vestimentas que tiene el alma espiritual, el alma divina, son pensamiento, habla y acción de los 613 preceptos de la Torá. Porque cuando la persona cumple en la práctica todos los preceptos de acción, o sea, actuándolas con la acción, o cuando él habla, quiere decir cuando él está explicando los 613 preceptos y sus leyes, o sea, cómo una persona los tiene que hacer, o en pensamiento, que la persona comprende, entiende todo lo que puede comprender en todas las facetas de la Torá. Sabemos que la Torá tiene 4 distintas facetas que se llaman pardés. Pardés quiere decir campo o jardín, pero también son iniciales de Pshat, la parte simple de la Torá, Remez, la parte que la Torá insinúa, Drush, las explicaciones, y el Sod, el secreto de las cosas. Cuando una persona habla o piensa en los 613 preceptos de la Torá, entonces todos estos 613 preceptos se convierten en miembros de su alma y se envisten en los 613 preceptos de la Torá, específicamente en el intelecto, en el entendimiento y en el conocimiento que está en su alma, y ahí se envisten entendiendo la Torá que él entiende en cualquiera de estas 4 facetas, según su posibilidad y según la raíz de su alma que está encima de Dios. Para entender un poquito todo esto, vamos a decirlo en un castellano más bajado, o sea, lo que yo expliqué lo vamos a volver a decir un poquito mejor. Es así. Además de las 10 facultades, cada alma divina, que es Nefesh Elokit, posee 3 vestimentas. El alma posee 3 poderes auxiliares que son sus instrumentos de expresión, como las vestimentas del hombre, que se pueden poner o se pueden quitar. Cuando el alma utiliza cualquiera de estos 3 poderes, está vestida en él. Cuando no los utiliza, está desvestida de él. O sea, cuando yo no hablo, no lo uso, estoy desvestido. Cuando lo uso, ¿sí? Son 3 cosas que uno puede usar. También, así como las vestimentas expresan la belleza e importancia de quien las viste, del mismo modo, cuando el alma se viste con estas vestimentas y las utiliza, haya en expresión su intelecto y sus emociones, ¿sí? No es lo mismo salir a la calle con una camisa que vale X cantidad de plata, o con un saco que vale X cantidad de plata, o salir con algo que compraste en la salada por 2 pesos. No es lo mismo. Entonces, estas son el pensamiento, el habla y la acción, tal como haya en expresión los 613 mandamientos de la Torá, porque cuando una persona cumple activamente todos los preceptos que requieren acción física, por ejemplo, ponerse los tefilín, vestir el tzitzit, o la mujer encender una vela de Shabbat, por ejemplo, con su poder del habla se ocupa con explicar los 613 mandamientos y las leyes que gobiernan su cumplimiento. O sea, que la palabra de la persona está ocupada con el estudio de la Torá, que incluye la exposición de los mandamientos. Por ejemplo, el tratado talmúdico de Berajot, de bendiciones, ¿sí? Trata de los mandamientos y las leyes de las bendiciones. El tratado de Shabbat, ¿de qué trata? De las cosas de Shabbat, ¿sí? Y las leyes de la observancia del Shabbat. Entonces, con su poder del pensamiento, comprende todo lo que es capaz de entender en el pardés. Como dijimos nuevamente, la palabra pardés, cuyo significado literal es huerta, es empleada aquí como acróstico de 4 palabras hebreas
pshat, remes, drush y sod, que significan respectivamente el sentido simple, el sentido alusivo, el sentido homilético y el sentido esotérico, los 4 niveles de la interpretación bíblica. Entonces, todos los 613 órganos de su alma están investidos en los 613 mandamientos de la Torá. Ahora, para entender de dónde sale el número 613 órganos, explicamos. Tal como el cuerpo humano consiste de 248 órganos y 365 vasos sanguíneos, correspondientes con los 248 mandamientos positivos de la Torá, y sus 365 mandamientos negativos en total suman 613. El alma comprende similarmente 613 órganos, la contraparte espiritual de los 613 órganos corporales, correspondiendo cada uno de ellos a un mandamiento específico. Cuando el alma abraza todos los 613 mandamientos a través de sus 3 vestimentas, pensamiento, habla y acción, entonces todos los 613 órganos del alma están investidos en los 613 mandamientos, cada órgano del alma con su mandamiento afín. Nótese el énfasis del Alter Rebbe, el que hizo este libro, el Zalman del Liadi, que dice en la palabra todo, todos los preceptos que requieren acción física, explicar todos los 613 mandamientos, todo lo que es capaz de entender. Si sus vestimentas no incluirían a todos los 613 mandamientos, si él omitiera un mandamiento específico, entonces el correspondiente órgano del alma quedaría privado de su vestimenta de mitzvah. De modo que vemos en un plano general de qué manera el cumplimiento de todos los mandamientos con el pensamiento, el habla y la acción viste a todo el alma con todos los 613 mandamientos de la Torá. A continuación, el Alter Rebbe proseguirá especificando cuáles componentes del alma están investidos a través de qué vestimentas específicas. Lo que quiere decir entonces que nos dieron 613 preceptos para que cada uno de los preceptos eleve a cada parte del cuerpo. O sea, son como lazos energéticos, que yo los activo a través de los preceptos y no los activo o los desactivo si no hago tal o cual cosa. Ahora vamos a ir entonces a las midot, a las cualidades. ¿Cuáles son las cualidades? El temor y el amor y las ramificaciones que salen de ellos, que se envisten cuando la persona cumple un precepto en la acción o en la palabra, que ya dijimos que es el estudio de la Torá, que vale como todos los preceptos. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Dice así, específicamente el jabad de su alma, o sea, el intelecto del alma está investido en la comprensión de la Torá, que él comprende los 4 niveles del Pardes de la Torá hasta el máximo de su capacidad mental y conforma la raíz de su alma en lo alto. La capacidad mental de la persona determina cuánto podrá comprender. La raíz de su alma determina el área en la Torá por la cual tendrá la mayor aptitud. Por ejemplo, aquel cuya alma se relaciona con el nivel de pshat, que es la parte más simple, seguramente comprenderá el significado llano de las palabras de la Torá. Un alma relacionada con remes profundizará hasta el estrato del significado implícito, subyacente en las palabras, y así sucesivamente. Cuando la persona comprende la Torá hasta el máximo de su capacidad mental, o sea, cuando la persona es como él tiene que ser, lo máximo que puede ser la persona, entonces los componentes del intelecto, el pensamiento y el entendimiento del alma están investidos en la vestimenta del pensamiento de la Torá, o sea, el pensamiento tal como se relaciona con la Torá. Y las midot y las cualidades, a saber, las emociones de temor y amor a Dios junto con sus ramificaciones y derivados, están investidas en el cumplimiento de los mandamientos de acción y de palabra, significados de palabra, el estudio de la Torá, que es equivalente a todos los mandamientos. Si una persona se sienta y estudia Torá, como lo que estamos haciendo ahora, es como si fuera que estamos cumpliendo los 613 preceptos de la Torá. Por eso hay mucha gente que vaga, que no quiere ir a estudiar, que no quiere ir a trabajar, quiere estudiar todo el tiempo y que le paguen por estudiar. Pero la cosa no es así. Los sabios dicen que hay que estudiar y hay que trabajar. Cuando vos estudiás sacrificándote y trabajando, cumpliste todos los preceptos, hiciste lo que tiene que hacer la persona, porque la Torá dice que la persona tiene que trabajar.
Porque el amor, ahora entonces dice así, algo muy, muy, muy interesante. Vamos a ver qué es el amor y qué es el temor. Dice así. Porque el amor es la raíz de todos los 248 preceptos positivos. Y del amor se continúan, y sin amor no tienen existencia real. Porque el que cumple de verdad es el que ama a Dios y quiere apegarse a Él de verdad, y no puede apegarse a Él de verdad sin cumplir los 248 preceptos, que son los 248 miembros del Rey, como está escrito en otro lado. Y el temor es la raíz de los 365 preceptos negativos, porque la persona teme de rebelarse frente al Rey de los Reyes, Dios bendito sea. Quiere decir así, nosotros tenemos amor y tenemos temor. Cuando uno dice cuáles son la raíz de los preceptos positivos, la raíz de los preceptos positivos es el amor. Vos podés hacer un precepto positivo, si lo haces sin amor no tiene existencia. ¿Por qué? Porque la esencia y la raíz del precepto es el amor. Si vos, lo mismo el temor. Si vos no comés cerdo, ¿pero por qué no te gusta el cerdo? No pasa nada, no lo comiste, ya está, cumpliste el precepto de no comer cerdo. Pero si lo haces, porque sabés que si lo haces, que si comés, te separás de Dios, tenés temor de separarte de Dios, ese es el motivo real por el cual lo debes hacer. Y el motivo real por el cual debo cumplir Shabbat, o comer kosher, o hacer todo lo que es positivo, es porque Dios nos da eso con amor, y yo con amor quiero apegarme a Dios. ¿Sí? Ahora igualmente vamos a ver que hay otro tipo de temor, pero vamos a hablar de este amor ahora. Hay otros que lo hacen por costumbre. También, pero vamos a hablar primero... Sería más como un jack. Sí, bueno, ahora vamos a ver igual cómo se aplica todo lo que estamos estudiando esto en nuestra vida, en una situación real, porque esto parecería ser filosófico, pero es muy práctico. Pero primero vamos a ver por qué estudiar Torah vale como todos los preceptos. La declaración previa que al comprender la Torah, la facultad intelectual del alma se enviste en el pensamiento, no precisa de ninguna elaboración adicional. Además, de más está decir que el intelecto puede comprender la Torah únicamente por vías del pensamiento. Sin embargo, la declaración siguiente, que las midot, las cualidades, están investidas en el cumplimiento de los mandamientos de acción y palabra, requiere más explicación. ¿Qué conexión hay entre las cualidades de temor y amor y la acción y la palabra? El asiento de las emociones está en el corazón. ¿Cómo llegan las midot a investirse en acciones que se ejecutan con las manos? Ponerse tefilín, por ejemplo, o en la palabra para que se emplea la boca como el estudio oral de la Torá. En respuesta a esta pregunta, el Alter Rebbe explicará que la plenitud en el cumplimiento de los mandamientos exige temor y amor a Dios. La persona puede llevar a su propio cumplimiento de los mandamientos la plenitud que se genera mediante la vitalidad y profundidad de sentimientos únicamente cuando está imbuida de temor y amor al Todopoderoso. Y eso es lo que va a explicar a continuación. Porque el amor es la raíz del cumplimiento de la totalidad de los 248 mandamientos positivos que de él emanan. Y sin él, sin el amor, no tiene verdadero sostén. Cuando vos haces algo sin amor, ¿tiene sostén? En el tiempo va a perecer. Porque aquel que los cumple en verdad es el que ama el nombre de Dios y desea sinceramente unirse a Él, y no se puede unirse verdaderamente a Él si no es con el cumplimiento de los 48 mandamientos positivos. La persona que quiere unirse a Dios dice, ¿cómo me uno a Dios? No, yo me uno a mi manera. No. Escúchame. Dios en su Torá te dice cómo te unís con Él. No vengas con cosas nuevas y cosas raras. Vos te querés unir a Él, abrí el libro que Él escribió Moisés, pero es a través de Él, y fíjate cómo te unís con Él. No, pero yo me uno. Vos, hacé lo que quieras. Vos querés saber lo que Él dice, cómo te unís, es de esta manera. Parece muy estricto, pero es así. De modo que el amor a Dios y el deseo de unirse a Él dictan que se observen los mandamientos, porque solo es posible unirse a Dios a través del cumplimiento de los mandamientos, porque estos son
los 248 órganos del rey? Te lo explica. ¿Por qué la única manera de unirme con Dios es a través de los 248 preceptos positivos? Porque cada uno de estos 248 preceptos positivos es el órgano del rey. Por ejemplo, si Dios me dice purificate, métete en una mikve, entonces no tengo otra manera de purificarme. Porque el miembro de Dios, por decir así, no que Dios es un humano, pero energéticamente hablando, de purificación es la mikve. ¿Se entiende? Y el que no cree que el rey tiene órganos, está escrito en el libro Tikunei Zohar, el Tikun 30, donde dice Dios es el rey del universo. Ahí explica todo cómo es, para que lo puedan chequear. Para decirlo de alguna manera, tal como se ha explicado en otra parte, ¿sí?, que tal como cada uno de los órganos del ser humano es un recipiente para el poder particular del alma que se inviste en él. Por ejemplo, el ojo es un recipiente para el poder de la vista, el oído para la audición. Del mismo modo, cada mandamiento es un recipiente para un aspecto específico de la voluntad de Dios, la voluntad suprema, que se inviste en ese mandamiento particular. Cada mandamiento expresa no solo la voluntad suprema de que se ejecute un determinado acto, sino también los detalles de su observancia. Así se entiende que al cumplir los mandamientos la persona logra la unión con Dios, cuya voluntad expresa. ¿Vos te querés unir con Dios? Esta es la manera. De esto resulta pues que el amor a Dios se inviste o expresa en el cumplimiento de los 248 mandamientos positivos de la persona, a la raíz y fuerza vital de ellos, lo que la conduce a observarlos con totalidad del ser. Pues cuando uno ama a Dios y desea unirse a Él, cumplirá sus mandamientos tal como haría una tarea para un amigo amado, con gozo y celo y con todo su ser. Si alguien te pide hacer un favor, alguien que vos amás y querés, ¿cómo lo haces? Corres, lo haces. Está bien, está bien, está bien. Así hay que hacerlo igual con Dios. Con todo ese ímpetu, con todo ese esmero, con todo ese amor y con todo ese celo, que lo hago yo y no lo hace otro. Ahora, el temor es la raíz de la observancia de los 365 mandamientos prohibitivos o negativos, porque él, la persona temerosa de Dios, temerá rebelarse contra el Supremo, Rey de Reyes, el Santo bendito sea. O sea, estaría rebelándose contra Dios si actuara en oposición a su voluntad, de modo que se abstendrá de todo lo que Dios ha prohibido. Hasta este momento el término temor es tomado en su sentido simple, el miedo ante la severidad del mandato divino. A continuación se verá un nivel más profundo del temor. ¿Sí? Que hay otro nivel más profundo de temor, es el que la persona se sienta avergonzada ante la grandeza de Dios. Por ejemplo, Dios está en mi cuarto y me está observando y yo me siento avergonzado de ir en paños menores en mi cuarto. Porque Dios está ahí también. No estoy hablando de una necesidad de bañarme o ir al baño. Estoy hablando de ir así, desnudo, porque me gusta ir desnudo. Pero Dios me está mirando. O me avergüenzo de no ponerme tefilín. O me avergüenzo de no comer kosher. O me avergüenzo de... etcétera. Porque es otro tipo de temor. Una cosa es que temes de separarte de Dios. Otra cosa es un temor de vergüenza. Que no voy a ir a una cita con un rey o con alguien importante vestido de alguna manera distinta, ¿no? Por lo que no se rebelará contra los siempre examinadores ojos de su gloria, haciendo lo que es malo a sus ojos, a saber cualquiera de las cosas abominables odiadas por Dios, que son las kelipot y sitra hará. Kelipot quiere decir cáscara, sitra hará otro lado. Que se nutren del hombre en lo bajo y se sostienen de él a través de su violación de los 365 mandamientos prohibitivos. Acá nos dice una novedad. Hay lo que se llama klipot, que son cáscaras, y hay lo que se llama el otro lado, que son energías negativas, que se sostienen a través de que nosotros no cumplimos o que a través de que nosotros quebramos algo. Y ahora lo explicamos. El otro lado, aquello que es lo opuesto a la santidad, ¿sí? Y estamos hablando acá del mundo físico, y las klipot y sitra hará se aferran a la persona para poder extraer su nutrición y vitalidad a través de su violación de los mandamientos prohibitivos. Cuando la persona transgrede un mandamiento negativo, por ejemplo, cuando te dice no harás, Dios libre provee a las klipot, a estas cáscaras, fuerza y vitalidad adicionales. ¿Por qué? Puesto que las klipot y sitra hará son entidades que ocultan la divinidad y la santidad, así como una cáscara te oculta el fruto,
La clipá te oculta, no te deja ver la divinidad. Y como tales son despreciadas por Dios, el judío se cuida en consecuencia de la transgresión, siente vergüenza de transgredir y dar a las clipot fuerza y vida. Así el temor a Dios se inviste en la observancia de los mandamientos prohibitivos, pues el temor a Dios por parte de la persona le permite sobreponerse a la tentación y abstenerse de pecar. Ahora ya comprendemos perfectamente de qué manera el temor y el amor a Dios están relacionadas con el cumplimiento de los mandamientos y de qué manera las midot, las cualidades, son la raíz y la fuerza vital en el cumplimiento de los mandamientos, tanto en acción como en palabra. ¿Ok? Entonces hasta ahora ¿está claro esto? Hacemos un resumen. Si nosotros en nuestra vida tenemos que actuar de alguna manera y queremos realmente conectarnos con alguien, lo hacemos con todo el esmero. Tenemos vergüenza por la persona a quien tenemos enfrente de qué hacer. Mucho más el Rey de los Reyes, que sabemos ahora que la fuente y la raíz de los preceptos positivos es el amor y la fuente y la raíz de los preceptos negativos es el temor. O sea, acá no te deja escapatoria alguna para poder pensar, hablar o actuar de otra manera, que es realmente la que Dios ordena si es que vos te querés unir con Dios. Ahora, bien, vos podés hacer el precepto de una manera monótona, podés hacer el precepto con amor que tiene sustento en el futuro, podés hacer el precepto con alegría, inclusive el negativo con alegría, pero tenés que entender cuál es la raíz y la base, la esencia del no harás y la esencia del harás, el amor y el temor. Ahora, pero estas tres vestimentas de la Torá y de los preceptos, aunque se llaman vestimentas al nefesh, al ruach, a la neshama, que quiere decir al alma, al espíritu o a la parte más divina, con todo eso es muy elevado, es muy grande, sin fin, sobre la virtud del nefesh y ruach y neshama misma. O sea, tenés nefesh, ruach y neshama como son mismas, y tenés nefesh, ruach y neshama investidos en la Torah, uno es muy superior al otro, como dice el Zohar. El Zohar dice así: Oraita bekuchabrihu kulahat. La Torah y Dios es una sola cosa. Quiere decir que la Torah, ¿qué es la Torah? La Torah es el intelecto y la voluntad de Dios, que Dios mismo en su honor y su esencia, todo es uno, porque Dios es el conocedor, Dios es la ciencia, como dijimos anteriormente en el capítulo 2 que decía Maimónides. Y entonces decimos así: y aunque Dios se llama sin fin y la grandeza de Dios no podés investigarlo a Dios y ningún pensamiento físico lo puede comprender, y lo mismo es su voluntad y su intelecto, como dice, no hay manera de investigar su intelecto, y está escrito, dice, ¿acaso vas a investigar a Dios y lo vas a encontrar? Y está escrito, mi pensamiento no es vuestro pensamiento, y sobre eso dijeron los sabios, ¿dónde encontrás la grandeza de Dios? Ahí encontrás también su humildad. Pero Dios tiene un gesto de amor y de bondad con nosotros, que Él se contrajo su voluntad y su intelecto en 613 preceptos y las leyes de la Torá. En conjunto a ellos, las letras del Tanaj y sus explicaciones y sus cuentos y los midrashim, lo que dicen los exégetas, para que cada neshama, cada alma, o ruach o espíritu, o nefesh que está en el cuerpo de la persona, la pueda entender en su pensamiento, conocerla bien y cumplirla todo lo que puede la persona, tanto en acción, tanto en palabra, tanto en pensamiento. Y por intermedio de ello se pueda investir en los 10 facultades que tiene y en estas 3 vestimentas. ¿Se entiende esto? El gesto tan grande que tiene Dios con nosotros, que Él sabe que Él no es entendible, se contrajo y nos puso en una manera que Él, que es ilimitado, nosotros en nuestro cerebro limitado lo podemos entender y lo podemos servir. Y de ahí viajó y bajó al nivel más oculto de nivel en nivel en la desencadenación de los mundos, hasta que se envistió en cosas físicas y materiales, mundanas, que son la mayoría de los preceptos que tenemos, y sus leyes, juntando a las letras de las cosas materiales con tinta sobre el libro, 24 libros de la Torá, Nevi'im, profetas que tuvimos escritos,
para que cada persona pueda entenderlas en habla, en acción, que está mucho más inferior en nivel de pensamiento, que se entiende y se puede investir en ellas. Por cuanto que la Torá y sus preceptos envisten a todos los 10 niveles del alma y todos los 613 preceptos de la cabeza hasta el pie, están todas envueltas en el envoltorio de la vida que es la luz de Dios, y rodea y enviste de la cabeza hasta las piernas, como dice, mi roca voy a agarrar en ella, que es la voluntad de Dios que está investida en la Torá y sus preceptos. ¿Sí? Ahora lo leemos en el español un poquito más entendible, por más que lo explicamos para que se entienda un poco mejor. Y después culminamos con el capítulo 4, ¿sí? Dice así. Ahora bien, estas 3 vestimentas de la Torá y sus mandamientos, aunque se denominan meramente vestimentas del Nefesh, Ruach y Neshama, su calidad, sin embargo, es infinitamente superior y mayor que la del Nefesh, Ruach y Neshama mismas. Porque como lo explica el Zohar, la Torá y el Santo bendito sea son verdaderamente uno. Esto significa, puesto que la Torá es la sabiduría y voluntad del Santo bendito sea, son uno con su gloria y esencia, ya que Él es el conocedor, el conocimiento, como se explicara antes en nombre de Maimónides. A pesar de que el Santo bendito sea es denominado Ein Sof, el infinito, y su grandeza jamás puede ser sondeada, y ningún pensamiento lo puede aprender en absoluto, y así también con su voluntad y su sabiduría, como está escrito, no hay indagación posible de su comprensión, y también está escrito, cuando busques comprender a Dios, encontrarás. Sí, eso lo dice Job 11:7. Y está escrito en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos. De modo que el pensamiento humano es incapaz de aprender el pensamiento divino. ¿Cómo entonces puede decirse que al entender la Torá, la persona aprende la sabiduría de Dios e incluso a Dios mismo? A ello responderá el Alter Rebbe, comprimió y rebajó su sabiduría, embistiéndolas en objetos y términos físicos de la Torá y sus mandamientos, como dijimos. Entonces, en respecto a esto que nuestros sabios han dicho, ¿dónde encuentras la grandeza del Santo bendito sea? Allí encuentras su humildad. Es decir, ¿cómo podemos acercarnos a la grandeza de Dios, hallarla y estar unidos a ella? A través de su humildad, por medio de que Él se rebaja a nuestro nivel, porque no tiene por qué hacerlo. Pero ¿qué hizo Dios? En su gesto de amor y bondad, comprimió su voluntad y sabiduría de los 613 mandamientos de la Torá y sus leyes, y en las combinaciones de las letras de las Escrituras, Torá, Nevim y Ketuvim, y en la exposición de estos versículos que se encuentran en la Sagadot y Midrashim de nuestros sabios, sea su memoria bendita, Dios comprimió su voluntad y su sabiduría en todos estos, para que cada Neshama, incluso los inferiores niveles Ruach y Nefesh, tal como están en el cuerpo humano, pueda aprenderlos con su intelecto y a fin de que pueda cumplirlos, tanto como puede hacerlo en la acción y el habla del pensamiento, invistiéndose así en todas sus 10 facultades en esas 3 vestimentas. Las mismísimas letras y las palabras de las Escrituras contienen la voluntad de Dios y su sabiduría. Por eso, incluso quien es ignorante en lo que hace a su traducción, cumple el precepto de estudiar Torah en solo recitarlas. Todas sus 10. Ahora, es por eso que la Torah ha sido comparada al agua. Pues tal como el agua desciende de un nivel superior a uno inferior, del mismo modo ha descendido la Torá de su sitio de gloria. En su estado original la Torá es la voluntad y la sabiduría de Dios, y la Torá es uno y lo mismo con Dios, a que ningún pensamiento puede aprender. De allí la Torá ha viajado en descenso, por etapas de ocultamiento, etapa tras etapa en la Ishtalshelut de los mundos. El orden encadenado de mundos espirituales interconectados que se explicará en mayor detalle en el capítulo 11. Hasta que se vistió en cuestiones materiales y cosas de este mundo corpóreo que abarcan casi todos los mandamientos de la Torá y sus leyes. Casi todas las mitzvot involucran objetos materiales, ¿sí? Amar al prójimo, ponerse tzitzit, prender una vela, tiene que ver con cosas del mundo, ¿no? Y así también en las combinaciones de las letras físicas escritas con tinta en un libro, a saber, los 24 libros de la Torá, Nevim y Ketuvim, a fin de que cada pensamiento humano pueda aprenderlos y para que aún el habla y la acción, que se encuentran en un nivel inferior al pensamiento, puedan aprenderlas e investirse en ellas. Ahora bien,
Como la Torá y sus mandamientos visten todas las 10 facultades del alma y todos sus 613 órganos de la cabeza a los pies, el alma está verdadera y completamente ligada a Dios en el lazo de la vida. Y la mismísima luz de Dios la envuelve y la enviste de la cabeza a los pies. Así está escrito: Dios es mi roca en quien me refugio. Y además está escrito: como un escudo la voluntad de Dios la envuelve, aludiendo a su voluntad y sabiduría que están investidas en la Torá y sus mandamientos. Ahora, el Alter Rebbe va a responder una pregunta de un dicho de los sabios. Los sabios dicen así: es más bonito una hora de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo de todo el mundo venidero. Y si estamos diciendo en el judaísmo que el mundo venidero es lo mejor y la persona está con Dios y se libera del cuerpo y etcétera, y la luz de Dios y no hay más la máquina esta que es el ego y el cuerpo, entonces ¿cómo es mejor estar acá? ¿Es mejor estar allá? Se responde el Alter Rebbe en el Tania así: por este motivo se ha dicho, es mejor una hora de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo que toda la vida del mundo por venir. Porque la recompensa en el mundo por venir radica en disfrutar del brillo de la presencia divina. Es el placer que se deriva de la comprensión de la divinidad. Ahora bien, ningún ser creado, ni siquiera un ser espiritual de los planos superiores, como ángeles o almas o lo que sea, puede aprender más que un resplandor de luz divina, por lo que esta recompensa es denominada el resplandor de la presencia divina. Se llama resplandor porque no es más que un remoto flujor de la luz divina. Eso es lo máximo que puede llegar a aprender una alma o algo que está así. Pero en cuanto a la esencia y la gloria de Hashem, ningún pensamiento lo puede aprender a él en absoluto. Solo cuando el alma aprende y se inviste en la Torá y sus preceptos y sus mitzvot, lo aprende y se inviste en Dios mismo, porque la Torá y el Santo bendito sea son uno y lo mismo. Ahora, habiendo dicho esto, se comprende entonces la superioridad de la Torá y la mitzvot por sobre la vida del mundo por venir. En el mundo por venir el alma capta solo un destello de divinidad. En este mundo, por medio de Torá y mitzvot, se une a Dios mismo. No hay ninguna comparación con amar al prójimo como a ti mismo. Ninguna alma arriba, por más de que sea un tzadik de lo más grande, si no baja acá, no se une con Dios como nos unimos nosotros. O sea, es un descenso, estamos acá abajo, pero el ascenso que tenemos es mucho más grande porque no hay nada ni nadie en la especie que lo puede cumplir. Pues si bien la Torá ha sido investida en cosas materiales inferiores, y son estas cosas materiales las que el intelecto del hombre percibe mientras estudia Torah, y no la esencia de Dios, su voluntad y sabiduría. Cuando nosotros estudiamos Torah, ¿qué percibimos? Cómo el tefilín se santifica a través de que yo me lo pongo, pero el tefilín es cuero de un animal. No veo que el tefilín es la voluntad de Dios. Sí, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Esto es a modo de ilustración como aquel que abraza al rey. No hay diferencia en cuanto al grado de proximidad y apego al rey si lo abrazo cuando el rey está vestido con una prenda, con varias prendas, ya que el cuerpo del rey está dentro de ellas. Si yo abrazo a alguien, digo, ¿estoy abrazando tu saco? Estoy abrazando a la persona. Y si tienes 10 sacos y 10 pullovers, igual estás abrazando a la persona. Del mismo modo, cuando el judío abraza la sabiduría de Dios con el estudio de la Torá, el hecho de que su sabiduría está vestida con prendas materiales es irrelevante, porque estás abrazando a Dios. ¿Qué importa si a raíz de encender una vela, a raíz de ponerte tefilín, a raíz de lo que sea? Como está escrito, esto está escrito, su diestra me abraza. El Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 3, dice, Dios me abraza con su derecha. Versículo que se refiere a la Torá, llamándola diestra, porque la Torá fue dada por la mano derecha de Dios, como dice en Deuteronomio 33, 2, pues la Torá está relacionada al atributo de Gesed, bondad, y el agua, que ahora lo vamos a ver. Según se explica en la Kabbalah, la mano derecha representa tanto a Gesed como el agua, y como se dijera antes, la Torá fue comparada al agua, y la mano izquierda representa a la Geburá, la severidad y al fuego.
Cuando el versículo declara que la mano derecha de Dios me abraza, la intención es decir que Dios abraza y rodea el alma a través de la Torá, la mano derecha de Dios. Así, el nexo que el estudio de la Torá crea entre el alma y Dios es doble. El alma abraza a Dios y es abrazada por Dios. O sea, el alma abraza a Dios porque estudia la Torá y recibe un abrazo de Dios. En esto el estudio de la Torá es superior a otras mitzvot, como se analizará en el capítulo siguiente. O sea, el próximo capítulo, que es el capítulo 5, nos va a explicar exactamente cómo funciona esto del abrazo con profundidad. Y vamos a entender un poquito más por qué el estudio de la Torá es más grande que todos los preceptos. Pero lo que sí sabemos hoy, después de todo lo que hablamos, es que cuando uno estudia, su alma está abrazando a Dios, porque está estudiando la Torá, que la Torá fue dada con la diestra, y Dios lo abraza de vuelta a la persona. Por eso decimos también que la Torá protege a la persona que la estudia. ¿Sí? A veces dice la persona, pero qué suerte que tengo hoy. No. La suerte no la tenés vos. Vos hoy a la mañana, cuando te levantaste, dijiste algo de Torah, agradeciste tu vida, y eso es la protección que tenés, no es suerte. Pero no nos damos cuenta, no lo relacionamos en el estudio, aunque sea un minuto, porque un minuto puede ser todo un día. Porque la Torah está por encima del tiempo y el espacio, como ya explicamos, ¿sí? Este es el capítulo 4. El jueves que viene vamos a ver el capítulo 5, que es cómo es estudiar Torah, cómo se abraza a la persona, por qué más en profundidad este precepto es el más grande de todos, ¿sí?